Añoranzas Fraternidad Juvenil presenta una cápsula de Tributando a Jesús. Esto ocurrió en Tributando a Jesús. Una de las cosas que me impresionó, me alteró, es que la portada, cuando yo la voy a tomar, están vivos. O sea, imagínese usted, una portada, lo primero sorprendente, espeluznante, o sea, yo nunca había visto una portada de un libro vivo, y que la ilustración que tiene, que describo, son individuos de un poder internacional, entiéndase, algo así como el secretario general de las Naciones Unidas, algo así como el presidente de la FAO, de la ONU, de la OEA, del Foro Económico Mundial. Estoy hablando es de figuras con esa estatura. Adelante, Alex. Sí, pero cuando tú dices que tú la veías viva, se movían físicamente. Físicamente. Wow. Físicamente, y entonces lo que yo describo es la actitud que veo en ellos y que es lo que hemos tratado de plasmar en los libros, en la portada. Estaban vivos, lo cual quiere decir que en el momento en que esa palabra profética el Señor la iba a implementar en nosotros, iba a estar vigente. Por tanto, en la portada los líderes que están son líderes del presente. El único muerto que hay ahí es Maquiavelo. Ahí ven que son líderes de la actualidad. Ojo, el único muerto es Maquiavelo. Ahora, ¿por qué maquiavélico al final? Maquiavelo significa diablo, pero luego el Espíritu Santo nos hizo entender que se trataba del carácter, de la conducta conjugada del fenómeno que se estudia en toda la Biblia, del carácter, que hay personas sensuales y hay personas que su problema es de educación, que son groseros, que son duros. Cuando la Biblia habla, por ejemplo, de Israel, ¿cuál es la característica de ese pueblo que sale de la cautividad? Dice que eran de dura cerviz. Entonces, una persona dura es una persona ruda, es una persona implacable, es una persona insensible, es una persona grosera, áspera, cruel. Oiga bien lo que yo le estoy describiendo. Y eso es lo que yo estoy mirando en la portada, pero eso era mi propio carácter. Y es el carácter combinado de esas dos afecciones que tenemos los creyentes aún estando en la fe. Eso se llama religiosidad, que es practicar con celos la religión. Entonces, el Señor, para comenzar a trabajar conmigo, ¿qué fue esto? En la crónica, el Señor dice que me llevó a mí a una rueda de prensa. Y en esa rueda de prensa estábamos específicamente el hermano ministro Héctor José Cabrera y un servidor, José Ramón Vázquez. Fíjese que en este afiche que dice es tiempo de jubileo, eso ocurrió el 10 de enero del 2011. En la crónica, esa es la rueda de prensa donde dice que estábamos Héctor Cabrera y yo. Por eso le dije que íbamos a hablar proféticamente hoy de este fenómeno. La crónica es para que los hermanos que no conocen los libros, la crónica es una historia que se cuenta. De la vida real. En los libros. De la vida real. Algo que ocurrió en la vida real. Y nos está ocurriendo precisamente. En este tiempo que estamos en el aire en Tributando a Jesús, en esa crónica está que cuando ya tuviéramos los libros, el Señor autorizaba difundir y el Señor fue quien hizo que saliera al aire Tributando a Jesús. Ni siquiera fue voluntad nuestra. ¿Dan testimonio los hermanos sí o no? Amén, así es. El hermano Juan Gabriel Genao es la persona que se sienta con un servidor, me invita a almorzar y me dice, de sorpresa, porque él no me dijo para qué la reunión. Y nunca me había hecho un comentario después de 6 años en Revelación, Radio Revelación, donde él participó en Tributando a Jesús. Y desde allí él quedó marcado con esta programación. Entonces él me plantea en esa reunión, me dice, papá, porque me ha tomado un cariño especial, y me dice, papá, ¿qué usted cree si Tributando a Jesús vuelve al aire? Aunque sea 2 veces a la semana en una emisora FM. Oiga, específico, no me dijo en una emisora, no, FM. A mí me llegó Radio Renuevo a la mente. Y entonces ahí comienza un proceso, yo me niego y le digo, déjame orar. Porque honestamente,
por condiciones físicas, la carga de los libros y otras cargas, no queríamos asumir más carga, como terminar una para coger otra. Pero no era esa la voluntad de Dios, y ahí entendimos entonces que era el tiempo. Lo que quiero decir es que todos estos eventos, como dice el hermano Hernández, es una crónica, es un suceso de la vida real que nos viene aconteciendo desde 1992. Ahora, ¿cuándo se activa? En la fecha que le mostré acá, el afiche. En esa fecha, el Jubileo Artístico Nacional lo iniciamos Héctor José Cabrera y un servidor. Originalmente, con quien Dios trató directamente para el nombre, para organizar el evento, fue conmigo, pero obviamente junto con Héctor Cabrera quedábamos el gigante musical del sábado. Por una deuda que teníamos, entonces ahí arranca el jubileo. Pero yo no volví más después de ese primer jubileo. Y Héctor, 2 o 3 años después, Dios le dice que lo retome. Hasta la fecha se ha mantenido vivo el jubileo. Y fíjense que aquí estamos ministrando el jubileo. Entonces, cuando en la fecha del 10 de enero del 2011, el Espíritu Santo inquieta a Héctor a hacer gratis el jubileo. Porque yo había hecho un voto de no volver a ninguna actividad que fuera cobrando. Ese era parte de mi radicalismo, O sea, yo jamás volví a una actividad hasta esa fecha. Cuando él lo pone gratis, entonces él me invita a que yo me encargue de ir organizando en lo que él viene de Estados Unidos. Es en ese interín que el Espíritu Santo me manda a mí a guardar silencio. Usa a un hermano profeta llamado Alexi. ¿Lo conoce Alex? Sí, lo conoce sí. aquí. Y me dice, el Espíritu Santo me muestra, escuche, lo que estamos testificando es cómo el Señor nos metió en el proceso de reeducación. Y nos lleva a una rueda de prensa, donde estamos Héctor Cabrera y yo, pero se lo estamos planteando en la realidad, cómo ocurrió lo que la crónica narra. Entonces, en ese momento, el hermano ve una visión donde un ángel me tapaba la boca y me decía que guardara silencio por 7 semanas. ¿7 por 7? 49. ¿Y cuánto es el jubileo? 49. 49. Exacto. Alábalo. Oiga bien, yo nada de eso lo estoy calculando. Es después que yo me doy cuenta que se dan esos acontecimientos. Digo, Dios mío, pero esto es impresionante. Guardo silencio. Y la llamadera de Héctor Cabrera, entonces, que qué pasa, que cuando que yo voy a comenzar a organizar el jubileo, digo, espérate, que el Señor me dice que guarde silencio, que Él va a tratar conmigo. En la crónica dice que cuando fui llevado a esa rueda de prensa, ¿qué es lo que es una rueda de prensa? Una voz comenzó a hablarme a la mente y al corazón. Ojo, la reeducación tiene que ver con persuadirte, convenciéndote con argumentos en la mente primero. Y el corazón tiene que ver con las experiencias, que el hermano Hernández lo ha dicho en reiteradas ocasiones aquí, que esto no es solo teoría. La reeducación tiene una parte teórica. El entender te despierta, te desacomoda el entendimiento que está endurecido, pero la práctica es la que va a hacer que se vuelva orgánico en ti esa conducta y que ya no sea una cosa que tú tengas que pensarla, sino que la reeducación se automatice, pero es por el ejercicio. Tributando a Jesús. Tributando a Jesús. El reverente homenaje cuya misión es una sola. Regresarle a Él todo el poder y toda la gloria. Toda la gloria. Por esta radio. Una producción de El Jeep Juventud Evangélica en Pie.